Pasamos ahora, anteriormente me decían que el punto 11 y 12 iba fusionado en una moción conjunta por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Entonces, el punto 11 y 12 se resume en una moción conjunta que se va a pasar a debatir. Entiendo que todos los grupos tienen esa moción. Y vale, pues vamos a dar paso a la votación, a la explicación de la moción, y ahora pues pasamos al debate por parte de los grupos políticos. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Gracias, alcalde. Bueno, pues como bien se ha dicho, existían en el orden del día del Pleno dos mociones con contenido o temática semejante. Una, la presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que es literalmente para la regulación, información y transparencia de los proyectos de biogás, y otra presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, que se llamaba para la elaboración de una normativa regional que regule la instalación de plantas de biogás en la región de Murcia, garantizando la calidad de vida de la ciudadanía y el respeto al medio natural. Finalmente, pues se ha podido hacer una fusión de ambos textos para tener un texto único, y bueno, yo comentaré algunas cuestiones. Me imagino que después pues también el portavoz de Izquierda Unida pues comentará la suya. La cuestión de estas dos mociones, evidentemente a nadie se le escapa que tiene que ver con el proyecto que en las últimas semanas o en los últimos días se ha estado oyendo que quería implantarse en el paraje de la Alquibla. Entonces, efectivamente, pues estas mociones responden a esa cuestión. Ese proyecto, concretamente sobre ese proyecto, se ha emitido una cédula de compatibilidad urbanística desfavorable o una cédula de no compatibilidad urbanística, puesto que se encuentra el proyecto, la instalación se encuentra a una distancia inferior a los 2,5 kilómetros de un núcleo urbano, del caso de la Puebla de Mula, tal y como marca el Plan General. En el Plan General, a través de una modificación que gestionamos y aprobamos en el 2019, estableció que para cualquier tipo de instalación que gestionara residuos tenían que establecerse más allá de 2,5 kilómetros. En aquel momento hablábamos sobre todo de escombreras, pero también de todo tipo de plantas que gestionen residuos, vertederos, y en este caso también pues las plantas de biogás. Al final es una instalación que gestiona residuos. Y por tanto esto es lo que nos ha permitido ahora informar como no compatible este proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, también quiero decir que se ha oído en distintos municipios de la región y que hay en torno a 40 proyectos de plantas de biogás en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y esto no es una casualidad. Quiero decir, esto ahora surge respondiendo a algo, ¿vale? No de un día para otro, no se ha puesto todo el mundo de acuerdo en poner plantas de biogás en la región de Murcia. ¿Cuál es la cuestión que subyace realmente a esto? La gestión de los purines de los cerdos, la gestión de los residuos de origen ganadero. Eso es lo que realmente está detrás de esta explosión de plantas de biogás en la región de Murcia, porque existe una normativa europea y una transposición española que dice, que marca un plazo, que no se van a poder gestionar los purines de los cerdos tal y como se están gestionando hasta ahora. Entonces, en otras comunidades llevan años de adelanto preparándose para eso. Aquí, como en otras muchas cuestiones, la comunidad autónoma, el gobierno regional, dejó el cuerpo muerto, y ahora ya, cuando no hay más remedio porque se nos pasan los plazos,
hay que hacer esta explosión de proyectos de plantas de biogás para darle salida a la gestión de los residuos de los purines de los cerdos. Esto es lo que realmente subyace en esto. Entonces, también es cierto que no podemos ser ingenuos, es decir, que no podemos, al final las plantas de biogás es una cuestión que se lleva instalando en otras comunidades y en otros países ya desde hace tiempo y puede ser una solución aceptable y acertada para la gestión de los purines. En ese proceso de gestión de los purines se consiguen varias cosas. Por un lado se extrae gas, con lo que se rentabiliza la gestión de esos residuos, y por otro lado se extrae un residuo, un producto, un digestato que sirve como abono para los campos, pero ya libre de contaminación y no como hasta ahora que los purines sin tratar pues tienen metales pesados, tienen restos de antibióticos, tienen un montón de cuestiones que hoy en día se están tirando a los campos de cultivo y que están pasando directamente a los árboles frutales o a los árboles de secano. Ahora, dicho esto, las plantas de biogás, por ejemplo, nosotros hemos podido visitar una en Lorca para ver cómo funcionaba. En España hay unas cuantas funcionando. En Alemania, del otro día salía el dato, hay 250 plantas de biogás funcionando. En principio, si son instalaciones bien hechas, no tienen por qué dar problemas. Pero también es cierto que pueden causar molestia a la población. A nosotros nos preocupa sobre todo, porque hemos ido y hemos visto una de las plantas, y es verdad que con la tecnología y los diseños actuales, los olores de la propia planta no son como para que se molesten a poblaciones que haya a 2, 3, 4 kilómetros de distancia, pero lo más problemático sí que pueden ser los transportes, es decir, el llevar los residuos desde las granjas a la planta y luego el transporte del producto resultante, es decir, del digestato, de cómo se aplique en el campo. Esas dos cuestiones nos preocupan porque sí pueden crear mayores problemas. Entonces, este es un poco el contexto de la situación de lo de las plantas de biogás. Tampoco hay que demonizarlas. Es verdad que pueden crear problemas a los vecinos, en los entornos cercanos por los transportes de los camiones y demás, pero también hay que decir que es una solución, es una fuente de energía renovable. Quiero decir que al final tienen subvenciones de la Unión Europea para establecer este tipo de instalaciones porque es una salida aceptable a la gestión de los purines y además se consigue una fuente de energía renovable. Ahora, dicho todo esto, básicamente hemos conseguido poner de acuerdo y se piden una serie de cuestiones, una serie de acuerdos que hemos hecho públicos y que hemos estado hablando. Uno de los principales es la modificación del plan general, para que esa distancia que ya se establece de 2,5 pues se estudie si se tiene que ampliar y cuánto se tiene que ampliar en caso de tener que ampliarse, o también que se paralice la concesión de licencia en tanto que está en marcha, en trámite, esa modificación del plan general. En el caso de la comunidad autónoma, lo que pedimos es una normativa autonómica, porque es verdad que nosotros podemos con nuestro plan general tomar algunas decisiones, pero lo suyo sería que existiera una normativa autonómica que regulara a nivel de toda la comunidad autónoma, este tipo de instalaciones en cuanto a distancia y demás. Importante que recoge la moción es una ordenanza sobre los olores para controlar los olores. A la comunidad autónoma se le pide una moratoria que paralice la tramitación de estas plantas para estudiar la nueva regulación, básicamente, y luego pues se incorpora también campaña informativa y participación ciudadana o consultas ciudadanas. Eso es básicamente lo que se recoge en el texto. A lo mejor le pisa mucho el terreno del compañero de Izquierda Unida. Básicamente esto es lo que proponemos. De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Muchas gracias, alcalde. Estas mociones con asuntos tan candentes como la planta de biogás aquí en Mula,
pues pueden llegar a provocar un poco de, digamos, de alteración, ¿no? Lo hemos visto antes de entrar. En esta moción que, bueno, en principio, como bien han dicho, se nos presentaban dos mociones distintas, Izquierda Unida y PSOE. Venían también unos textos muy parecidos y al final se han puesto las dos agrupaciones en concreto han presentado esta moción, la cual, si no nos parece del todo mal, sí que nos parece un poco corta en el tema de que, por ejemplo, se podría haber ampliado bastante. Me van a decir, claro, que tenía que haber puesto una enmienda y tal de adhesión y tal, pero es que no hemos tenido prácticamente tiempo ni de leerla, como ellos sabrán, que ha llegado aceleradamente. Me hubiera gustado presentar enmiendas a algunas cosas de aquí, porque ya que vamos a realizar, o en esto se acuerda, uno de los acuerdos es realizar un estudio urbanístico municipal detallado, el Plan General de Ordenación Urbana, que todos sabemos que va a llevar muchísimo tiempo, esto no de un día para otro, pues creo que tendríamos que ser más amplios de mira y dentro de esta moción haber puesto otras cosas como las macrogranjas, las fotovoltaicas, haber visto ya que se modifica este plan, tenerlo más en concreto no solamente para la planta de biogás como viene aquí, sino como en aspectos más grandes. Luego, el instar al Consejo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, yo creo, y todos tenemos grupos representados en la Asamblea y sabemos que se está trabajando en crear estas leyes para que elaboren esto, y si no sabemos todavía por cómo va a ser, sinceramente supongo que algunos ya tendremos bocetos de más o menos cómo están. Que elaboren un plazo máximo de 6 meses, pues es complicado, todos lo sabemos. O sea, yo hubiera quitado también el plazo máximo de 6 meses por un tiempo prudencial o algo así, creo que hubiera sido más elegante o más normalizado. Sabemos que hace falta, que tiene que ser pronto, pero claro, hay cosas que tampoco las podemos exigir, dado que nosotros, por ejemplo, para nuestro plan general también vamos a tardar un tiempo bastante grande en poder llevarlo a cabo. Luego hay otros pequeños detalles, matices también, como la ubicación de las plantas, las vinculantes para la ubicación de las plantas. Tenemos que tomar criterios claros, sí, pero tenemos que tener unos estudios, eso va a llevar su tiempo, va a ser muy complicado, y no solamente de las plantas de biogás, como hemos tratado antes, de la fotovoltaica, de las macrogranjas. Deberíamos hacer un estudio más detallado de todo eso, porque también provocan olores, generan impacto visual, generan problemas tanto en la agricultura como en la naturaleza. Y creo que también debemos de mirarlo, dentro de que no es que esté mal la moción, sino que la veo bastante corta en ese aspecto. Lo de las campañas informativas detalladas, desde el primer momento creo que desde vos estuvimos también diciendo que es una de las cosas más importantes. La desinformación en las campañas de estas cosas es uno de los problemas más grandes que tienen. Creo que debemos hacer unas campañas, pero no solamente de una campaña informativa, sino que cada proyecto que se realizara tuviera sus estudios y sus campañas informativas de cada cosa en grande, o sea, proyectos de gran envergadura que se vayan a realizar en el municipio de este estilo. La moción no nos parece mal, creemos que se nos queda algo corta, hubiéramos propuesto alguna enmienda de adición y por tanto no vamos a votar en contra, lógicamente. Creo que es algo razonable, pero vamos a abstenernos. De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias, alcalde. Bueno, el hecho de que no tenía sentido que, teniendo dos mociones referentes a una problemática que tenemos en el municipio, que la hayamos hecho por separado, y yo creo que la suma al final beneficia al conjunto, y en este caso creo que se ha hecho una negociación buena y el resultado más o menos pues parece acorde a la problemática que hay. Decía el portavoz, el tema de la aportación y tal son interesantes. Están más que justificadas que no lo haya hecho. De verdad que la moción está, al final, si salía, si no salía, había una serie de enmiendas, que no, y al final, así hoy, cuando ya tenemos el texto definitivo, que al mismo tiempo que se ha acordado, a los 10 segundos lo tenían todos los portavoces, y así lo hemos querido hacer también para que tuvieran conocimiento del mismo. Se verá que no había mucho tiempo de estudiar, pero bueno, aquí lo que nosotros consideramos que esto es un punto de partida.
cuando habla de las macrogranjas o las plantas fotovoltaicas, nosotros en su día también hablábamos de un tipo de regulación del plan general de las plantas fotovoltaicas, pero desde los informes técnicos del equipo de gobierno siempre nos dijeron que no. Entonces, pues no tenía recorrido. Si hubiéramos metido eso, quizás hubiera caído la moción. Entonces, por el fin máximo de ser concreto, de hablar ahora de las plantas de biogás, pues por eso tampoco queremos abarcar más otros ámbitos que nos hubieran llevado a que esto no hubiera salido, porque ya nos lo han dicho 500 veces que no estaban dispuestos, que no se podía o que no se quería en el tema de las plantas fotovoltaicas. Las macrogranjas sí es verdad que están limitadas. Nosotros tenemos una regulación urbanística que está limitada al porcentaje de la parcela de un 4%. Entonces ya tiene una serie de límites que por las macrogranjas ya se hizo una modificación del plan general que establece unos límites que dentro del cabe, pues esa amenaza la tenemos un poco más regulada y tenemos herramientas para hacer algo con cierto criterio y sostenibilidad. Bueno, nosotros como administración local lo que tenemos que... Hay una incertidumbre, hay una preocupación, nosotros tenemos que responder con certeza. Aquí no podemos estar alimentando especulaciones ni mucho menos, simplemente poner las herramientas para con certeza hacerlo. ¿Y qué es lo que proponen en esta moción? Pues más o menos se ha ido explicado en las intervenciones anteriores, pero por concretar un poco, lo que se propone es regular. El título ya lo dice. Por un lado, regulación. El Plan General de Ordenación Urbana, que regule las distancias con vivienda habitada, con núcleos de población de este tipo de instalaciones, ampliándola a la que hay o según se vaya viendo. Luego, una vez que se acuerde el inicio de esta modificación del plan general, pues ¿qué conllevaría? Pues la suspensión del otorgamiento de las licencias, porque hasta que no sepamos cómo lo queremos hacer, pues no podemos dar licencias. Eso es algo que permite la ley del suelo de la región de Murcia y que es algo que se usa y que es perfectamente útil. Luego, insistiendo en la regulación, la comunidad autónoma también tiene que decir. Esto no es un problema solo en Mula, esto es algo que está generalizado y se explica por qué. Porque el tema de los purines y porque hay que gestionar ese residuo y vamos tarde y entonces como vamos tarde cabe todo. La ausencia de regulación al final implica pues que esto es un salvaje oeste un poco porque cada ayuntamiento no sabe lo que hacer o si va en un suelo, si va en otro y al final hay una disparidad de criterios que lo que hoy está en un ayuntamiento levantándose, en otros ayuntamientos pues hemos tenido esta herramienta para poder detenerlo y regularlo y cada uno lleva su batalla particular y esto está siendo un poco descontrol. Creo que ahí hemos fallado bastante a nivel regional en la regulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regularlo. Luego, otra regulación, lo de los olores que se ha dicho, una ordenanza de olores, no solo por esta actividad, simplemente por otro tipo de actividades y tal. Sería bueno tenerlo, creo que es necesario y una herramienta útil que ayudaría a la ciudadanía a mejorar su bienestar. Y luego la licencia, o sea, la transparencia y la información. Esto es un tema muy complejo. Ya cuando vino aquí la empresa y nos explicó el proyecto, muchos no sabemos de qué estábamos hablando hasta que nos explicaron de qué iba. Entonces, es un tema complejo que requiere mucha información. Por eso a la ciudadanía hay que informarle. No podemos hacer los proyectos de espalda a la ciudadanía porque entonces cuando viene a informarse ya se han hecho su particular opinión sin tener una información completa. Entonces la información es clave. Y luego transparencia, que va de la mano de la información. Es evidente que si hay transparencia a la hora de gestionar, pues siempre se va a sentir el ciudadano que se está contando más con su opinión y debe ser la base de la regulación. Y ya por último decir, se ha hablado de las ventajas del biogás. Claro que tiene ventajas, pero tiene que ser algo sostenible y tiene que haber un equilibrio entre la ciudadanía, entre la actividad que se propone, entre el tema de la gestión de residuos, de los purines, y no puede ser aquí todo a toda máquina de macrogranja y macroproyectos de biogás y tal, y todo exponencial. Tiene que ser algo sostenible. Entonces hay que buscar el equilibrio. Hoy nos ponemos de acuerdo, el PSOE y nosotros, en tener esta moción conjunta, pero es un punto de inicio. No hemos puesto de acuerdo en qué hay que hacer, pero en el cómo es lo siguiente. Aquí hay un proyecto que a lo mejor hay una modificación del plan general que puede ser que trascienda a esta corporación. Entonces, ahí esperemos que haya ese acuerdo y que al fin y al cabo nos pongamos de acuerdo en muchos matices que hay que concretar, porque esto es un aspecto muy delicado que hay que estar con mucha sensibilidad a la hora de gestionar. Entonces nosotros era una herramienta indispensable que el PSOE apoyara esta propuesta, porque si no salía, cuando hay mayoría absoluta esto va así. Y bueno, espero que esto de apoyo, la abstención de voz también es comprensible y la verdad es que se agradece y esperamos que el Partido Popular se pronuncie en el mismo sentido. Y nada, me alegro que salga esto y esto simplemente nos pone deberes a todos a trabajar, a los técnicos y a los concejales y a todo el mundo a trabajar en este sentido, que es algo
que vamos tarde, pues a ver si por lo menos, ya que tenemos la posibilidad de regularlo, que lo hagamos de la mejor manera posible. De acuerdo, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Cuando dice el portavoz de Izquierda Unida que a ver si el Partido Popular se posiciona en el mismo sentido, ¿se refiere a que nos abstengamos también? Bueno, así lo he querido entender, ¿no? Bueno, la verdad es que este tema es un tema complicado y es verdad que no voy a decir en el espíritu porque luego me lo corrigen los demás portavoces, pero sí en el fondo yo creo que estamos todos de acuerdo en la preocupación que hay social en el municipio y en la región de Murcia, que es la que nos atañe, ¿no? Sinceramente, a nosotros, nuestro grupo, esta noche nos gustaría que estuviéramos aquí hablando de otros proyectos industriales donde el crecimiento económico de Mula y donde le pudiéramos dar a nuestros jóvenes no tener que salir fuera para trabajar, en fin, pudiéramos hablar de otras cuestiones que no sea esta. Pero bueno, estamos en una situación que ahora mismo es la que nos toca y que bueno, todos estamos comprometidos en que busquemos el equilibrio, ¿no? El equilibrio, el progreso tiene que seguir y también el medio ambiente, pues tenemos unos canales que hay que seguir avanzando y que hay una situación, y no solamente que hay una situación, sino que hay un problema social que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos que al final habrá que darle la solución que corresponda, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de cualquier iniciativa industrial que llegue al municipio de Mula, pues que haya una planificación y atendiendo sobre todo a las necesidades reales de este municipio, ¿no? Debe compaginarse el bienestar de nuestros ciudadanos con el futuro de nuestra tierra y el futuro de Mula. Por eso es tan importante y preocupante por lo que es el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico que se puede producir en Mula, ¿no? Aquí hablamos de muchas cuestiones y entre ellas, pues realmente en un primer momento se barajaba la moción de Izquierda Unida y la moción del Partido Socialista. Y es verdad que nosotros, este grupo municipal, ante las dos propuestas que se plantearon inicialmente, nosotros hemos hecho una serie de enmiendas las cuales, pues en la moción conjunta que han redactado, algunos puntos se han podido coger, ¿no? No exactamente en el fondo de nuestras propuestas. Nosotros pensamos que la moción conjunta tenía que ser mucho más ambiciosa, pero también es verdad que es un primer paso, ¿no? Nosotros, una de las cosas que planteábamos era la necesidad de un análisis técnico exhaustivo y decíamos que había que hacer un análisis técnico municipal complementario al que hiciera la comunidad autónoma. Sabemos que nuestros recursos son limitados, pero dada la importancia que tienen estos proyectos, pues yo creo que serían necesarios. Y algo que se ha matizado y se ha dicho también, que son proyectos innovadores para nosotros, que el desconocimiento pues lo tenemos creo que todos, y cada día vamos aprendiendo algo nuevo, y creo que esto no lo que abunda al final siempre es bueno, ¿no? Entonces decíamos que se debía hacer un diagnóstico local, se debía hacer un análisis del impacto acumulativo de los vertederos que hay, de las escombreras, de la industria agroalimentaria, en fin, lo que realmente repercute en el municipio de Mula. También decíamos que se debía hacer una consulta con técnicos expertos externos. Yo creo que es necesario que esa información la tengamos, independientemente que podamos decir, no, es que el Ayuntamiento de Mula no tiene competencia en eso. Bueno, puede ser que no las tenga en su totalidad, pero sí que es una preocupación local que tenemos y debemos tener todos los recursos y conocimientos necesarios para poder valorar y cuantificar y poder tener decisiones responsables sobre el futuro de estas plantas en el municipio de Mula, si así al final viniese alguna a ubicarse en nuestro territorio. También hablábamos de la participación ciudadana, porque sinceramente creemos que los tiempos van evolucionando afortunadamente y que la participación ciudadana cada vez es mucho más importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que pretendíamos en nuestra enmienda era la creación de una mesa de trabajo permanente, no solamente en este momento, sino fuera permanente en todo el proceso, donde se supervisara la redacción de la normativa regional, se permitan reuniones periódicas con los ciudadanos y plataformas,
se elabore un informe conjunto de las recomendaciones sobre cualquier proyecto de biometano en Mula. Queríamos darle una mesa de trabajo real y efectiva, donde esa participación fuese real y que se tuviera en cuenta por esta corporación, porque yo creo que estos proyectos van mucho más allá de la responsabilidad que podemos tener los 17 concejales de este ayuntamiento. También decíamos en las enmiendas que queríamos una regulación clara y con garantías ambientales. Queremos saber los criterios claros de ubicación, las medidas de control y seguimiento ambiental que se van a llevar a cabo y, por supuesto, también un régimen sancionador exigente por el incumplimiento de estas instalaciones. Decíamos que eso sí se ha tenido en cuenta la creación de una ordenanza municipal para la regulación de los olores asociados a las plantas de biogás. Creemos que es fundamental que esa ordenanza se cree. Creemos que es un punto que nos puede servir para también evaluar la incidencia que pueden tener este tipo de plantas. Y luego hay una de las cosas que en este tipo de cuestiones creo que debemos de ser todos, cuanto más claros, mejor, ¿no? Me refiero que la moción en su conjunto está bien, pero siempre le ponemos alguna puntillica con el Gobierno regional y se dice que el historial de inacción del Gobierno regional frente a problemáticas. Yo creo que si realmente esta corporación pretende plantear soluciones entre todos y exigir donde corresponda y ir todo de la mano, yo creo que determinadas puntillas, en determinados acuerdos que bajo mi punto de vista, o para el punto de vista del Grupo Municipal Popular, deben de ser con una lealtad y con un asentamiento político importante y sobre todo muy responsable, pues yo no voy a decir que el Gobierno regional, su compromiso con la sostenibilidad, todo lo que ha hecho, y además hay algo que ustedes tienen claro, que la instalación de biogás todas están sujetas a una autorización integrada. Quiero decir que eso lleva unos mecanismos de control muy exhaustivos y muy importantes. Tampoco se puede decir de dejación, porque yo puedo pensar que, o yo o cualquier ciudadano puede pensar, no, es que el Gobierno municipal lo que está intentando es eludir su responsabilidad, porque el ciudadano puede decir, bueno, ¿y por qué el Ayuntamiento de Mula hace 2 años no se puso a modificar el plan general sabiendo que este tipo de actuaciones podrían venir a Mula? Quiero decir, tenemos que utilizar todas nuestras herramientas posibles y diciendo con claridad cuáles son nuestras responsabilidades y hasta dónde podemos llegar. Pero en un principio, posiblemente, ni el Gobierno regional a lo mejor no hizo los deberes a tiempo o nosotros tampoco hicimos los deberes en su tiempo. Porque les quiero recordar que ustedes saben que el Gobierno de España en el 2022 trazó la hoja de ruta del biogás con subvenciones de 76,5 millones para la instalación de las mismas. O sea, quiere decir que esto no es una cosa que venga de pasado mañana. Desde el 2022, ustedes como Gobierno y la corporación ya sabíamos que esto podía pasar en Mula. ¿Qué pasa? Que hasta que no viene el lobo y lo vemos, pues no nos lo creemos. Ahora el lobo está aquí y, claro, todos tenemos un problema. Este ayuntamiento tiene un problema, como cualquier otro ayuntamiento donde se vaya a ubicar una planta de biogás. Pero yo creo que no tenemos que sacudirnos las responsabilidades, porque nosotros también tenemos parte de responsabilidad y tenemos una competencia que podemos anticiparnos a este tipo de cuestiones. Dicho todo eso, que viene de una directiva europea, que el Gobierno de España en el 2022 planificó la hoja de ruta, que el Gobierno de la región está haciendo lo que igual es que otras comunidades autónomas y que el Ayuntamiento de Mula ahora no ha pillado fuera del juego, como a otros ayuntamientos, pues vayamos a plantear soluciones y no ir entre nosotros echándonos culpa unos a otros, porque yo creo que esa no es la dinámica ni el proceso que se debe de llevar desde el punto de vista de responsabilidad y desde el punto de vista de la incertidumbre que se puede crear al ciudadano de Mula. Al ciudadano de Mula hay que decirle la realidad concreta de todo y nosotros también tenemos que reconocer que podíamos haber avanzado en modificaciones del plan general con mayor antelación, como también lo hemos dicho en alguna otra ocasión, aunque no vaya a colación el tema, con el tema de las plantas solares teníamos que haber planteado otras alternativas de modificación del plan general para corregir un poco o en mayor medida la proliferación de las placas solares en el municipio de Mula.
Dicho eso, también hemos de decir que nosotros contemplábamos unas medidas en nuestra enmienda, unas medidas de compensación para Mula y su economía local. Pedíamos unos fondos de inversión de sostenibilidad y calidad ambiental destinados a mejorar la calidad del aire, la gestión del agua y la mitigación de impactos ambientales en el municipio. Pedíamos unos programas de formación y empleo en energías renovables y además pedíamos unos beneficios fiscales y compensaciones económicas para los municipios que albergaran plantas de biogás. Quiero decir que son medidas que podían complementar la moción que se ha presentado aquí, que pensábamos que se podían incorporar, pero no se han tenido en cuenta. Por eso digo que hay mucho debate a este aspecto y hay mucho de qué hablar y mucho de tratar para mejorar la situación del municipio de Mula. También una de las cosas importantísimas, que no es que aprobemos la moción, sino que hay que hacer un seguimiento y control tanto a nivel regional y municipal. Nosotros planteamos que se deben de hacer auditorías externas anuales. Se deben de publicar los informes periódicos accesibles a la ciudadanía para que todos los ciudadanos tengan conocimiento de todo el proceso. Y un protocolo de actuación en caso de incumplimiento. Creo que es primordial tener ese protocolo de actuación en caso de incumplimiento. En conclusión, nosotros tenemos que tener claro que debe haber un modelo de regulación equilibrado y sostenible. Pero lo que he dicho anteriormente, tenemos que tener claro que esta corporación, Mula, hay un problema que hay que dar solución. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos tienen purines y tendrán restos de poda que tendrán que llevarlos a algún sitio para tratarlos. Llegará un momento que la normativa europea les impida ese tratamiento como se está haciendo actualmente. Tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar soluciones con el equilibrio suficiente entre la economía y el medio ambiente, entre los ciudadanos y la calidad de vida. Y para eso lo que tenemos que hacer todos, la corporación y los 17 de la mano, y sobre todo transparencia, comunicación, información, diálogo y consenso. Nosotros apoyaremos la moción. De acuerdo, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Vale. Aclaro 2 o 3 cuestiones. ¿Por qué le pedimos a la comunidad autónoma que regule, que saque una normativa regional de tipo medioambiental para regular estas plantas? Miren, nosotros hemos podido paralizar la tramitación de la que se quería poner en la alquibla porque pretendía instalarse en suelo no urbanizable y eso requiere de la autorización excepcional y además nosotros habíamos establecido, nos adelantamos y en el 2019 establecimos unas distancias, 2,5 kilómetros. ¿Vale? Por eso esta no se puede poner. Pero si nos hubieran pedido la licencia en una parcela del polígono industrial no podemos decir que no. Se ponen sí o sí. Porque el polígono industrial, el suelo urbano de uso industrial, no podemos negarnos. Está desarrollado urbanísticamente y si seguimos la normativa, la planta se pone en el polígono industrial. Como le está pasando a Molina. Molina se la va a tragar con patatas. Y es así. Y les va a pasar a más municipios. En aquellos sitios donde pidan licencias de obra en los ayuntamientos y se vayan a poner en suelo ya desarrollado urbanísticamente, que ya está regulado por normativa, los ayuntamientos no se pueden negar. Tienen que tramitar las licencias, les guste o no. Por eso pedimos que sea la comunidad autónoma la que regule esto. Porque nosotros hemos podido tener esta herramienta porque hicimos aquella modificación en el 2019 y porque en nuestro caso se pretenden ubicar en el suelo, que también es lógico, en el suelo no urbanizable, que tiene que ser en aquellos lugares que estén más cercanos a las propias granjas para que los trayectos sean los menores posibles. Y nosotros hemos tenido esa posibilidad y esa herramienta, pero hay municipios, como es el caso de Molina, que lo conozco, que se está desarrollando en el polígono y ahí, aunque quieran, de hecho está la licencia de obras concedida y se está construyendo la planta y está cerca pero cerca es a escasos metros de las viviendas y de los colegios y demás. Entonces, por eso sí sería interesante que fuera la comunidad autónoma la que estableciera esos lugares, esas distancias y en qué tipos de suelos y en qué tipos de cuestiones. Y eso pues, es importante que se sepa. También es importante que se sepa que el 16 de diciembre hubo en la Asamblea Regional un pleno con motivo de esto de las plantas de biogás en el que se pedía que se regulara y que el Partido Popular y Vox votaron en contra de la regulación de las plantas de biogás en la Asamblea Regional. Eso también es un dato, y hay que también es importante que se sepa.
Y luego la transparencia, es verdad, decía información y transparencia. En este caso, el proyecto de aquí que se inició en la Alquibla estaba en manos de la comunidad autónoma, es decir, en la evaluación de impacto ambiental. Y había un periodo público de exposición abierto que lo abre la Dirección General de Medio Ambiente, ¿vale?, que es la administración que en ese momento está gestionando el expediente. El proceso es el mismo que explicaba antes para las plantas fotovoltaicas. Evaluación de impacto ambiental, autorización excepcional en el suelo no urbanizable, licencias de obras. El ayuntamiento, porque lo digo porque como se ha acusado de que no se han abierto plazos de exposición pública, incluso yo he escuchado a alguna portavoz de la Asamblea Regional decir que no se han abierto plazos, no ha habido posibilidad de alegaciones y el alcalde no es transparente. Es que en el momento en el que se encontraba el expediente, estaba en manos de la comunidad autónoma. La que había abierto el plazo de exposición pública era la comunidad autónoma, y a lo mejor era la comunidad la que tenía que haber hecho esa información, porque nosotros teníamos la misma información que tenían ustedes. Es decir, que la explicación que vino la empresa y nos dio aquí, que fue una comisión conjunta de todos los grupos donde recibimos la información, pero que después que todavía quedaban muchos pasos. En el caso de que el ayuntamiento tenía que abrir la exposición pública, en el segundo paso, en la autorización excepcional, y ahí se habría, desde luego, abierto, como se ha hecho con la planta solar, pues toda la información a la ciudadanía para que pudieran hacer alegaciones, ¿vale? Entonces, nosotros hemos sido todo lo transparentes que hemos podido. Todo el que ha venido a hablar con nosotros le hemos dicho lo que había. Todos los vecinos que han mostrado preocupaciones, el alcalde lo ha dicho, me he reunido con los vecinos de este paraje, me he reunido con los vecinos de este otro, hemos estado hablando. Quiero decir, nosotros no hemos tenido afán de ocultar nada en ningún momento. Ahora sí hemos medido bien los tiempos de lo que correspondía en cada ocasión. Y ya por último, la distancia de las plantas de biogás y por qué no las plantas solares, por qué no las macrogranjas. Bueno, es que al final son usos distintos y las ordenanzas tienen distintos párrafos según los usos. Entonces, las macrogranjas o las granjas de cerdos, en Mula macrogranjas no hay, pero granjas de cerdos sí, y lo regulamos en la modificación del Plan General número 25, justo después de la 24, que ponía los 2,5 kilómetros. Después hicimos otra modificación y regulamos las granjas de cerdos y pusimos una distancia a los pueblos. Ahora mismo no me acuerdo si eran 2.000 metros, 2 kilómetros, quiero recordar que era. Y se hizo además con el consenso de las pedanías, que yo fui personalmente con los técnicos municipales por las pedanías haciendo reuniones vecinales para consensuar la distancia con el tema. Y como bien apuntaba el portavoz de Izquierda Unida, existe una limitación en la ocupación de la parcela del 4%. Eso quiere decir que para construir una granja de 2.000 metros cuadrados tengo que tener una parcela de 50.000. Para construir una granja de 4.000 metros cuadrados tengo que tener una parcela de 100.000. Precisamente para evitar que se pudieran realizar macrogranjas, que en una parcela de 20.000 metros pudieran hacerte 20.000 metros de granja, ¿vale? Eso está regulado así. Entonces, en principio, pues cada cosa tiene su normativa, y ya digo que es reciente, la de las granjas de cerdo es reciente, se aprobó en un sentido de que se pudiera desarrollar el sector y las granjas que tenemos en Mula, pero que tampoco esto se convirtiera en una gran granja porcina. Y esto es básicamente lo que quería aclarar. De acuerdo. Antes de pasar a la votación, yo veo que el interés de todos lo tenemos claro, ¿vale? Todos sabemos en el término en el que nos movemos y en el término en el que estamos, ¿no? El término municipal es un término municipal que tiene un sector importante, que es el ganadero, y el agrícola, que al final pues tenemos que darle solución por un lado, y también buscar esa sostenibilidad y la opinión pública para todo. Yo lo que sí, y el compromiso hoy yo creo que yo lo tomo aquí, es que en la próxima, los técnicos municipales ya están trabajando en esto desde el primer día que se abrió el melón con el tema de las distancias. Mi compromiso es que en la próxima Junta de Portavoces vamos a aclarar un poco los pasos que tenemos, a los que tenemos que seguir con ese trabajo, inicio de trabajo,
que se está haciendo por parte de la oficina técnica. Cuando hablo de la oficina técnica, urbanísticamente y medioambientalmente, yo creo que tenemos que marcarnos nosotros, los primeros, para intentar ser capaces de que la gente nos pueda entender qué competencias tiene una administración y qué competencias tiene otra. Lo digo simplemente porque cuando hablamos de hacer seguimiento, aquí hay una normativa que se tiene que aplicar y la normativa está para aplicarla. Y hay competencias donde nosotros sí que no nos podemos colar, ¿vale? Lo digo porque sería de género tonto querer que una ordenanza esté por encima de una ley, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cautos en eso. Pero es que también tenemos que tener claro que tenemos un plan general, un término municipal muy grande. Y tenemos municipios que están al lado que también pues pueden jugar al gato y al ratón en este sentido. ¿Y por qué digo esto? Por eso creo que lo inteligente hubiese sido pedir una regulación a nivel regional y que no nos estemos matando los ayuntamientos, cada uno en su guerra particular. Nosotros jugamos con ventaja. Y cuando digo que jugamos con ventaja es que ya hay ayuntamientos que han tocado la puerta de este ayuntamiento por dos razones. Por la modificación 24 y por la modificación 25. Es decir, ponerle límite al tema de las granjas, como bien decía el portavoz del Partido Socialista, y por otro lado, en la número 24, el de las distancias. Hemos hecho nuestro trabajo. Otros ayuntamientos seguramente no tuvieron la suerte o la mala suerte de encontrarse un vertedero y tener que empezar a trabajar para eso, con lo cual nosotros hemos andado. ¿Hemos tenido la suerte de que ahora podemos hacer alguna modificación? Mi compromiso es el que yo os digo. Vamos a traer todos los grupos políticos esas opiniones. Que no quede esto en esta moción solamente, como bien decía el portavoz de Izquierda Unida. Pero ojo, vamos a saber qué competencias tiene cada ayuntamiento, cada administración. Que no nos vayamos a cargar de competencias que no son nuestras, ¿vale? Y queramos defenderlas a capa y espada. Lo digo esto porque a la gente hay que serle muy claro. Si tenemos este problema hoy en día, aquí, es porque nos están invadiendo por una sencilla razón, porque hay que darle solución a todo. Pero claro, los ayuntamientos no podemos estar de espaldas. Y en esa publicidad que hay que darle a todo, el ayuntamiento, cuando ha tenido la oportunidad de poderlo hacer, lo ha hecho. Pero claro, quien verdaderamente tiene, que es la comunidad autónoma, debe de explicarlo mejor. Y si necesita a los ayuntamientos, este ayuntamiento se brinda a ellos la parte que le toque. Pero claro, y con esto termino, también tenemos que ser claros en esto. Yo antes de hacer nada y de traerlo de alguna manera, yo fui a la Consejería de Medio Ambiente a explicar el tema y el problema y plantear una solución. El problema es el que tenemos todos los ayuntamientos. La solución aquí está en regular esto. Nosotros lo vamos a hacer, pero toda la capacidad legal no la va a tener el ayuntamiento. Tendremos que pedir también ayuda a las administraciones correspondientes. Lo digo porque no nos vayamos a llevar ni llevemos a la sociedad, y ahora más con estas concentraciones que se vienen haciendo, ¿vale? No nos vayamos a llevar a engaño entre nosotros mismos, ¿vale? La responsabilidad que quede por encima de todo. Insisto, el compromiso de que en la próxima Junta de Portavoces podamos marcar una hoja de ruta para correr en esa modificación del plan que tenemos que hacer, y a partir de ahí, pues todo lo que se ha apuntado en esta moción y las aportaciones que se puedan llevar a cabo. Pasamos a la votación de este punto, que como digo, a este punto conjunto del 11 y 12 que queda en una moción única. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? De acuerdo, muchas gracias. Pasamos